curso Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, módulo 2, los procesos, documentación. En este video abordaremos el tema 2.4 correspondiente a los procedimientos instructivos. Vimos que para el mapa de nivel 3 corresponde a los procedimientos, donde abordaremos la definición, la estructura y sus componentes, y muy particularmente la secuenciación de actividades, así como la definición de formatos, y como un mapa de nivel 4, el que corresponde a instructivos, donde también se pueden incorporar las guías y protocolos. Y hacer de conocimiento el tema de la disponibilidad de software libre o de lo que se consideran en las instituciones a que ustedes puedan utilizar y escoger para la secuenciación de actividades. El procedimiento es la documentación de los paso a paso de las actividades a realizar en el ejercicio del desarrollo de las acciones de la gestión institucional, enmarcados dentro de las funciones esenciales, tanto apoyados en la dirección y aquellas que son de apoyo, así como las de monitoreo y control. Orienta a cada ejecutor de actividades el qué hacer y cómo realizar sus actividades, con quiénes se relaciona, cuándo realizarlas, qué insumos requiere y qué productos debe proporcionar como resultado de su actuar, los cuales se gestionan con base a una planificación, calendarios, recursos, requisitos del producto del cual es responsable o parte del subproceso donde se enmarca dicho procedimiento. Como vimos en las sesiones pasadas, el mapa de nivel 3, el procedimiento es hacer énfasis en la secuencia de actividades con la concurrencia de unidades y recursos. O sea, en esta unidad es definir para la secuenciación cuáles son las actividades que se realizan dentro de ese subproceso que está asociado a un proceso, como vimos, y cuáles son esas grandes actividades, en donde para ellas entonces tienen que trabajarse desde un inicio en forma interrelacionadas en el desarrollo de las actividades, enfocados siempre entonces a los resultados que se esperan, con la intervención de diferentes áreas o unidades. También por cada una de las actividades, en los casos que ameriten, se pueden identificar qué referencias o qué puntos particulares es de destacar en ese tema. De esa forma se puede atender entonces el tema de los procedimientos. Cuando un procedimiento tiene una actividad que demanda de muchos pasos, que es más complejo, eso sabemos que entonces puede pasar para un mapa de nivel 4 que correspondería a los instructivos. Como hemos visto en este módulo, nuestro mapa de nivel 1 corresponde a un macroproceso, que es un conjunto de subprocesos. Y ustedes ya tenían el ejemplo, en este caso, de la investigación, y como ejemplo, lo que son los subprocesos, sencillamente referencias de ejemplo. En esta unidad, lo que queremos hacer énfasis es que vamos a trabajar en la definición de los procedimientos. O sea, por cada uno de los subprocesos que ustedes encontraron, es de definir, según las actividades que realizan, poder agrupar esas grandes actividades y ver entonces a qué procedimientos corresponden. Y así por cada uno de los subprocesos ir definiendo los diferentes procedimientos que, como decíamos, es el cómo se van a hacer las actividades. Es un documento que sirve de referencia para los ejecutores en el quehacer del día a día de las diferentes actividades a nivel institucional. Si uno de los procedimientos tiene actividades que demandan de mayor desglose, entonces se pasa a un mapa de nivel 4 que corresponde a los instructivos. Los componentes entonces a tener en cuenta para la documentación de procedimientos, ¿verdad? Primeramente la parte de la identificación, el nombre a qué proceso está asociado, qué es su proceso y si tuviera el caso de un instructivo. Definir el objeto, el alcance de ese procedimiento y, como decíamos, el trabajo como más operativo que lleva tiene que ver con la secuenciación de actividades o flujogramas de actividades. Para esto hay diferentes formas, se pueden hacer en forma vertical, en forma horizontal y se pueden hacer uso, pues como decíamos, de diferentes software. También tienen que definir los formatos que van a utilizar los usuarios en el ejercicio de sus funciones, asociados también en los registros que se van a generar de estos y luego en la parte de gestión documental, todo lo que tenga que ver entonces con el tema de la documentación y entonces en ese caso pues hacer ver la actualización en este caso de los procedimientos. Si la forma de la documentación en la institución es desde los procedimientos, también se pueden considerar otros componentes de la caracterización en el mismo, como los puntos para la planificación para el despliegue.
Esto dependerá de cómo se tiene gestionada entonces la documentación en la institución, ya que no es obligatorio contar con todos los tipos de documentaciones como lo estamos poniendo, sino que cada uno, de acuerdo a su área, definen a veces desde un procedimiento y van integrando otros componentes de la caracterización, inclusive componentes a tener en cuenta para la ejecución. Para definir entonces los formatos dentro de lo que es los procedimientos, existen diferentes formatos, como hemos mencionado, algunos solamente de ejemplo en Excel para la secuenciación de actividades. Se pueden hacer también de lo mismo de la secuenciación de actividades, pero en un flujograma vertical. En este caso lo que se hace es se pone la actividad, se pone el responsable, se ponen las entradas y salidas, las evidencias que se quieren tener. Esto es para un flujograma vertical. Generalmente para un flujograma horizontal se hacen relacionando con las áreas que intervienen. El formato de procedimiento también lo pueden utilizar en Word, ¿verdad? Y un formato de diagrama para presentar en términos de un diseño. Y esto va a depender entonces lo que más les convenga a ustedes como institución y que también sirve de base para la digitalización. La secuenciación de actividades de los procedimientos se hace por medio, entonces decíamos, de flujogramas o se diagrama indicando en referencia a la participación de las unidades o áreas involucradas. Para esto hay diferentes símbolos que se utilizan, los cuales están normados también por diferentes instituciones. Aquí tienen, por ejemplo, un resumen de lo que son algunos símbolos, como es el inicio y fin. Esto es lo que más corresponde al tema de la operación y de la actividad que se va a realizar. Si esa actividad que se está mencionando tiene que ver con la generación de algún documento, ese es el signo a utilizar, así como cuando se tengan entradas y salidas de datos, el tema del almacenamiento de la información, lo que amerita con el tema de decisiones, y cuando hubiera pues conexión entre una actividad y otros, pero a otra parte de lo que significa de la lista que se está trabajando, o cuando se tenga que hacer conectores de una página a otra, cuando el procedimiento pues demanda de muchas actividades. Aquí tenemos otro ejemplo de secuencia de actividades de un procedimiento como símbolos para diagrama de flujo, ¿verdad? Sería la identificación del procedimiento, el nombre del procedimiento, el responsable, las simbologías que se pueden ser utilizadas como mencionábamos, y aquí quiero destacar este símbolo, ¿verdad? Este símbolo generalmente se utiliza cuando ustedes están describiendo dentro de un procedimiento las actividades, pero hay ciertas actividades que están relacionadas con procedimientos de otros subprocesos. Entonces, en ese caso, lo que se hace un llamado con este símbolo a que eso amerita entonces a un procedimiento. Por ejemplo, si están en la definición del procedimiento de lo que es la inscripción de estudiantes, puede ser que en uno de ellos tengan que mencionar el tema, por ejemplo, del pago. El pago no está relacionado, no están definiendo el proceso de pago y pueden hacer alusión entonces utilizando este símbolo, que para eso hay un procedimiento particular de cómo hacer el pago. Esos son ejemplos, entonces, así como cuando hacemos uso, por ejemplo, de información de base de datos, pues así es que ustedes puedan tener acceso y puedan también, se les invita a que puedan investigar sobre el tipo de simbología que se utilizan en su institución, que puedan tener disponible para la formulación de sus procedimientos, así como los conectores entre una actividad y otra. En este formato, definir las actividades, ¿verdad? Va a depender de la complejidad del procedimiento para ver cuántos formatos, la descripción de actividades, el inicio del procedimiento, el fin del procedimiento. Siempre hay que ponerlo eso en forma general, lo que es el inicio y fin. Y este pues es una forma de poder nombrar cuál es el área o la unidad que interviene, ¿verdad? No es poner nombres de personas, ¿verdad? Sino que el área o la unidad que interviene, y en parte de comentarios pueden agregar referencias, comentarios o lo que consideren que es importante a tener en cuenta en las actividades para el desarrollo de ese procedimiento. Otras formas de representar la secuenciación de actividades también se ponen las actividades, y aquí sencillamente se pone el flujograma en forma vertical, como mencionábamos, ¿verdad? De los grandes, con el símbolo de los grandes pasos que significa esa actividad. La descripción de actividades, como habíamos mencionado, pero aquí se describen, ¿verdad? En el otro ejemplo teníamos que se dibujaba el flujograma relacionando las áreas. Aquí lo que se hace es nombrar entonces a los responsables que intervienen. Luego pueden poner entonces las referencias como mencionamos, y aquí les he agregado en algunos casos que esto ya tiene que ver más para la ejecución, pero que algunos pues lo consideran dentro de lo que es el establecimiento. Eso va a depender del nivel de estandarización de los procesos que ustedes tengan en su institución. Entonces también, si hubiera casos de actividades particulares que los periodos ya están
están estandarizados, pues aquí se puede poner el periodo, qué registros va a llevar esto o qué formato amerita utilizar en cada uno de ellos. Entonces, estas son posibilidades de cómo ustedes pueden hacer el tema de la secuenciación de los procedimientos. Decíamos que también para el caso de los procedimientos, estos van asociados a los formatos. ¿Qué son los formatos? Constituyen la estandarización de la definición de los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades, que se utilizan como entrada, insumo para realizar las actividades o tareas en cualquier parte del proceso, ya sea en la planificación, en la ejecución, en la evaluación, en el control, en la toma de decisiones, en la mejora o en la misma difusión. Y se utilizan entonces para el registro de los datos e información que pretende recopilar durante la ejecución de las actividades. Entonces, el formato es en forma estandarizada lo que se define para el desarrollo de las actividades que se puedan tener. Entonces, hay el registro de lo que se está haciendo. O es un formato donde se ingresan entonces los datos que luego, al completar estos formatos, son los que se convierten en los registros o las evidencias de la ejecución de esa tarea o de ese procedimiento. Aquí tenemos un ejemplo de formato, control de lista maestra de documentación. Hemos puesto como ejemplo, sencillamente de referencia, que son de las cosas que también ustedes tienen que ir considerando. Ir haciendo la lista de los documentos que se crean. Investigar en su institución, según el nivel de documentación que tengan, cuál es la lista maestra que tienen. Si hay que mejorarla o si hay que construirla. Entonces, el tema del código del formato, siempre que estamos, esto es en términos de un ejemplo de formato, todos llevan codificaciones. El nombre de formulario, otros le llaman formulario, por eso les he puesto el nombre aquí, formulario o formato. Identificar a la institución y todos aquellos componentes que ustedes consideren. Entonces, el código, el tipo de documento, porque este es un ejemplo de formato de lista maestra, el nombre del documento, quién es la unidad que administra esto, que es la responsable de esta documentación en este caso, la última revisión para poder asegurarnos de que los usuarios tienen la información actualizada. ¿Verdad? De que tienen los formatos, que es el último, porque estos van mejorando en el tiempo. Por lo tanto, es importante tener el control de las revisiones, en este caso, de los formatos. Y he agregado uno aquí, a dónde está disponible ese formato, para que ustedes puedan decir si es digital, si todavía en algún caso se sigue usando impreso, o si ya está automatizado, pues poner el módulo en donde se puede encontrar. Sabemos entonces que el ejemplo de formato que estamos viendo o el tema de definición de formatos, estos se asocian a los procedimientos o a los instructivos según la actividad que se va a realizar. A continuación, un ejemplo de un procedimiento, ¿verdad? En este caso de la Universidad Politécnica de Cartagena, que tiene pues certificado su diseño de SIAC, y ustedes pueden ver en este caso la forma en que ellos documentan. Procedimiento para gestionar las auditorías internas, en este caso del SAI, para nosotros el SIAC del centro. ¿Verdad? Donde decíamos su índice, objeto, alcance, periodicidad, documentos de referencia, definiciones, participantes y funciones, la secuencia de actividades que estamos mencionando, los documentos de entrada, registros del proceso, anexos del proceso, ellos están en su forma de documentación a partir de los procedimientos, por eso decíamos integran otro tipo de información, modificaciones del documento. Con esto terminamos lo que tenga que ver con la definición de los procedimientos. Entonces es el desarrollo de las actividades, de los grandes grupos de actividades, el paso a paso de cómo hacer según los procedimientos que ustedes identifiquen, que corresponde al mapa de nivel 3. Y decíamos que si hubiera alguna actividad que es más compleja y que amerita mayor desglose, esto corresponde a un mapa de nivel 4 que tiene que ver con los instructivos. Entonces, el instructivo es cuando esta actividad hay que definirlo en un paso a paso. Y esto generalmente se realiza desde una unidad o un área, ¿verdad? Y que llevan procesos concretos, paso a paso, cumplimiento de requisitos para poder hacer el desarrollo de esa actividad y que por lo tanto amerita el poder desarrollar un instructivo. En ese caso, pues poner entonces quiénes son los responsables, ¿verdad? Si hubiera alguien que interviene que no está directamente relacionado con un puesto de trabajo y si hubiera alguna referencia, ya sea una norma, un protocolo o alguna característica, algún particular que tiene que cumplir la realización de ese paso. Entonces, el instructivo es el paso a paso de una actividad, de un procedimiento. Para poder documentar los instructivos, siempre el tema de la identificación del instructivo, asociarlo al proceso, al subproceso, al procedimiento.
Y luego viene la descripción, el alcance, el responsable y el nombre del instructivo. El desarrollo de las actividades en sí, poner el paso a paso de las actividades y las referencias, ¿verdad? Luego poner los formatos a utilizar, los registros de evidencias y el control de cambios como la parte del control documental. Con esta definición de que ustedes puedan llegar a documentar sus procedimientos, lo ideal es que agarren el mapa de nivel 1 que tienen, eso está desglosado en los subprocesos, y luego para cada uno de los subprocesos que han identificado, entonces hacer la identificación de los procedimientos y en función de eso, pues trabajarlo con estos componentes que se van teniendo. Eso es lo que vamos a trabajar. Lo que sí también tenemos que chequear que dentro del diseño del CIAC tenemos los 10 criterios del modelo Audit Internacional, como lo tienen en este momento en la pantalla, ¿verdad? Entonces, a medida que hacen sus procedimientos, tienen que asegurarse de cuáles son los procedimientos que ya tienen o cuáles son los procedimientos que necesitan definir, de tal forma de poder dar cumplimiento, en este caso, a los 10 criterios. Desde la política de calidad, por cuáles son los procedimientos para el tema de los programas formativos, desde la formulación, su seguimiento, y hasta su actualización, cómo se hace el tema de las enseñanzas a los estudiantes, el tema del personal académico, investigador y de apoyo a la docencia, cuáles son los procedimientos a considerar para el uso de los recursos y servicios, el tema de la investigación, el ejemplo que vimos, la vinculación con el medio, qué procedimientos, cómo se planifican estos, cómo se hacen la planificación, en este caso de la extensión universitaria o de los proyectos de vinculación que se puedan tener, así como el tema de la dimensión externa de la institución, aquellos temas de movilidad, el tema particular de estar presente en diferentes espacios como institución, así como lo que tenga que ver con los procedimientos de la publicación de la información para el desarrollo de actividades y programas, ¿verdad? ¿A dónde va a estar esa información? ¿Con quién se relaciona? ¿Quién autoriza esa información? ¿Cada cuánto se verifica esa información? Y el último que tiene que ver con el mantenimiento y la actualización del CIAC. Y esto va a llevar entonces a definir el procedimiento de las auditorías internas, los procedimientos que tengan que ver con la gestión documental y todos aquellos otros procedimientos para garantizar entonces los mecanismos de aseguramiento de la calidad y por lo tanto entonces la significatividad del programa. Para ir finalizando, voy a compartir con ustedes un resumen de las actividades y que en este caso corresponde a la guía de trabajo número 4, ¿verdad? Los productos esperados, generalmente en 2 semanas, ¿verdad? Está destinado para esto. Y los productos que esperamos es que puedan tener la documentación de los procedimientos y si tuvieran casos de instructivos, pues que también puedan presentar ejemplos de documentación de instructivos. Aquí ustedes tienen que visualizar en qué estado se encuentra la institución, ¿verdad? Por eso está la metodología, para que como equipo puedan definir el estado de la IES y escoger la metodología a seguir según las alternativas propuestas en la guía de trabajo número 4, para así definir desde el proceso, su proceso, en qué forma, quién va a trabajar para poder documentar los respectivos procedimientos. Los casos que pueden tener es definir el nivel desde donde van a trabajar atendiendo al estado actual y ahí vamos a considerar entonces a partir de lo que ya tienen si van a hacer una actualización, el B si es una mejora de una documentación que ya está aprobada, un procedimiento aprobado, pero ven una oportunidad de mejora en este momento o contrastando con lo que es el audit, el modelo Audit Internacional, pues hay que agregar alguna actividad o hay que desglosar un procedimiento o tenemos que dividirlo, o tenemos que eliminarla o tenemos que integrarla. El tema es contrastar contra esa referencia para dar entonces cumplimiento de que tenemos instalado, documentado los procedimientos que nos garanticen de que vamos a tener la información que va a ser la evidencia de que lo estamos ejecutando y cumpliendo entonces en ese criterio y en esa directriz. Y si es totalmente nuevo el tema de la documentación en la institución, pues entonces definir la propuesta del proyecto de cómo van a documentar sus procedimientos e instructivos. Y para poder hacer eso, tienen que escoger el formato que van a utilizar para la documentación de los procedimientos. El trabajo individual como base para entregable, cada uno documenta entonces un procedimiento diferente, como decíamos, no repetido. La socialización en equipo de avances y programación de cómo finalizar la documentación de los procedimientos y como mínimo dar cumplimiento a los 10 criterios del modelo Audit Internacional. ¿Verdad? El tema de la documentación sabemos que es un proceso no de corto plazo, ¿verdad? Entonces también para que ustedes puedan avanzar en términos de con quiénes van a trabajar, hasta dónde van a avanzar, qué productos concretos van a poder tener de aquí para el final del curso y continuar entonces con la planificación y programación
hasta que ustedes puedan definir de acuerdo a su calendario institucional cuándo pueden tener terminado el tema de la documentación, en este caso de los procedimientos. También se les pide que puedan subir en el espacio colaborativo que está en el aula virtual, en este caso particular del Drive de su equipo como institución, que puedan ir subiendo sus avances, estos en forma semanal, sabemos que no es calificable, y que puedan subir sus avances en forma individual, y también aquellas que trabajen como equipo. También tengan en cuenta el tema de los entregables, que para asociado a esta temática está el entregable 2, que es a nivel individual y que sería entonces presentar la documentación de los procedimientos del subproceso caracterizado con el que ya venían trabajando, ya lo caracterizaron y de un instructivo, y que tienen que incluir los formatos. O sea, si ya construyeron los subprocesos, ya lo caracterizaron, pues ahorita vamos al siguiente nivel, que sería que ustedes puedan definir sus procedimientos de ese mismo subproceso que vienen trabajando, y que de esa forma pues también tengan que incluir los formatos. Sabemos que esta construcción de trabajo individual, en este caso calificable de los entregables, van a servir entonces como insumo para el avance de la documentación en el proyecto final como grupo, que es el objetivo que llevamos como curso, ¿verdad? Aparte de la formación individual de cada uno de ustedes en el fortalecimiento de sus competencias, para que entonces podamos tener la documentación del CIAC en su diseño y en el componente de la documentación del proceso. De esta forma, pues, los invito a que puedan ver los diferentes enlaces que se les ha proporcionado en el aula virtual, que participen en el foro, que vayan realizando las actividades semanalmente, y quedaríamos entonces para la siguiente temática, que sería ya el tema 2.5, que tenga que ver con los formatos y ficha del indicador.